empezamos con una serie de proyectos de lencería de cocina y qué mejor que empezar con algo tan fácil como este portaservilletas. Súper sencillo de hacer, fácil, rápido y útil además. Y sobre todo les voy a contar si las servilletas suyas son más grandes, si son de un tamaño diferente, porque eso es de diferente tamaño en todos los lugares. Así que acompáñenme para que ustedes puedan hacerlo también. Bueno, las servilletas cambian dependiendo de qué país estén, de los gustos, de lo que nosotros necesitemos en la casa, de la época, qué sé yo. Yo tengo estas servilletas que miden aproximadamente 14 centímetros. Hay servilletas, lo sé, que pueden medir 15 o 20. Entonces, de acuerdo al tamaño de la servilleta, ustedes van a hacer su portaservilletas, de lo que acostumbren a usar ustedes en la casa. Por ejemplo, entonces, estas que miden casi los 14, yo corté un cuadrado de 21 por 21. Quiere decir que le agregué unos 5 centímetros al tamaño. Le agregué 7 centímetros. Es decir, si las servilletas son de 20, ustedes harían este trabajo de 25 o 27 centímetros, más o menos. Ese sería el tamaño. Entonces, esto es una idea apenas. Estas de 13 o casi 14, trabajé un cuadradito que tiene 21 centímetros. Quito la servilleta para mostrarles mi trabajo. Cortamos 1 y 2 cuadrados en una tela principal, la que más nos guste, de esa medida de 21 por 21, 1 y 2 cuadrados de la tela de forro y una guata muy delgadita, ¿sí? Para poder darle algo de cuerpo. Si usted no la tiene tan delgada, coloque la tela de algodón, estos son unos linos, una loneta, y la plancha hasta que esto, mire, se ponga bien compacto y bien delgadito. Y eso es todo. Ahora nos vamos a ir a la máquina con este proyecto así, montado aquí, derecho con derecho, y vamos a trabajarlo por todo, menos por un espacio que voy a dejar yo donde quepa mi manita, por aquí y por aquí, por donde voy a voltear. Entonces, con ese trabajo me voy a la máquina porque este proyecto es lindo y es así de fácil. Vamos a enfrentar nuestra guata súper delgada, la tela de forro que decidimos, y la enfrentamos derecho con nuestra tela principal. Y vamos a dejar un espacio que calculen ustedes donde quepa, más o menos quepa su mano. Eso en centímetros es como unos 8 centímetros, porque lo necesitamos para darle vuelta. Ahí vamos a coser adelante, atrás. Llegamos hasta el extremo, me devuelvo, calculo el ancho del prensatelas y voy cosiendo. A mí me gusta salir, devolverme y luego volver a entrar para coser al ancho del prensatelas. Me devuelvo y voy entrando para que me quede ahí en esas esquinas un cruce de hilos bonito que me va a facilitar cuando doy vuelta al trabajo. Y aquí en las aberturas, pues ya terminamos. Con el otro hago exactamente lo mismo, igualito. Y aquí, ojo acá. Hasta aquí cosí, pero yo ahora voy a cortar. Ojalá alcancen a ver. Hasta aquí cosí, pero yo voy a darle un cortecito aquí. Como 1 centímetro más allá. ¿Ven? Y a partir de ahí sí adelgazo un poco esa costura, hago que me quede más pequeña, y aquí en las esquinas, como siempre, también me voy desvaneciendo así para que no me vaya a quedar tanta tela ahí cuando dé vuelta. Y hago que esto me quede también más delgadita la costura. Y aquí, si ven ustedes, yo me voy siempre no así, sino así. Y dejo una costura más pequeña de unos 3 milímetros, un poquito menos de medio centímetro, con mucho cuidado, eso sí. Y aquí los extremos también. Con la otra pieza hacemos exactamente igual, es decir que son 2 iguales a esta.
Desvanezco y desvanezco. Una bonita idea para dar como presente, una bonita idea como para dar en una de recordatorio, en una reunión pequeña de cumpleaños de señoras mayores. En fin, para la casa, para su catálogo de ventas. Miren, nos vamos a dar vuelta hasta el extremo y empezamos a sacar. Yo me doy vuelta y llego hasta el extremo para que me quede más fácil sacar todo eso allá. Sacamos con cuidado. Muy con cuidado. Y en este momento, como en muchos momentos que nosotros hacemos estos proyectos, sí es bueno como pasar la plancha. Sacamos bien las puntas y miren las puntas cómo quedan de bonitas cuando las trabajamos así. Y esto siempre a mí me gusta dejarle más costura y esto lo podemos hacer ahora. Lo llevo hacia adentro, y lo dejo ahí, sosteniéndolo con una pincita o con dos, según el espacio que a usted le haya quedado ahí. Si es necesario, también con una aguja puedo terminar de sacar las puntas, pero la verdad es que con esa forma que trabajé, ni siquiera se hace necesario. Ahora, voy a tomar una de estas, puede ser esta, vamos a tomar esta punta y le vamos a dar vuelta aquí. Vamos a calcularle 12 centímetros. Bueno, 12 centímetros. Ustedes de pronto no van a ver mucho aquí, pero yo sí. Les voy a hacer la seña, al menos. De aquí a aquí, 12 centímetros. 12. Desde esta esquina hasta aquí, 12 también. Y vamos a pasar la escuadra. Y yo voy a aprovecharme del ancho de mi escuadra para pasar líneas en esa misma forma. Voy a aprovecharme del ancho de mi escuadra para hacerlo. Están esas. Y ahora están estas otras. Aquí en toda la mitad. Trazo una. Aquí otra. Y aquí otra, la que alcance. Miren que estoy llegando solo hasta ahí. Me aprovecho de la escuadra y así es más fácil y no tengo que hacer tantas mediciones. En ese pedacito, yo voy a pasar líneas de acolchado. Fíjense ustedes. Y lo voy a hacer con este mismo tono que tengo aquí. La tela de forro debe ser bonita. Ya ven por qué. Porque se va a quedar viendo. Y que le combine al trabajo que estoy haciendo. Adelante, atrás. Tiro bien esta punta. Y paso costura por todas esas líneas que acabé de marcar. Como ustedes están viendo que lo estoy haciendo aquí en este momento. Con esta empiezo por la de la mitad y luego hago las otras dos. Este trabajo es todo igual, así que hasta ahí nomás. Vean, hasta ahí. Hago el resto y ya regreso con ustedes. Y aquí, como pueden ver ustedes, solamente hemos acolchado esta partecita. Si quisiera, le pueden hacer las figuras que ustedes quieran hacerle ahí en ese trocito de acolchado. Al final aquí vamos a sostener esto con un botón en este lugar. Por ahora, vamos a enfrentar la tela de forro. La vamos a enfrentar. La vamos a colocar aquí de esta manera. Fíjense que aún no he cerrado esto. Si ustedes quieren, lo pueden cerrar antes. Yo no lo he cerrado aún. Lo voy a dejar así por ahora. Porque ahora cuando pase esta costura que les voy a indicar, ahí se va a cerrar.
Por eso fue tan importante asentar bien con la plancha. Bueno, listo. ¿Y a partir de dónde coso? A partir de este pedacito. Vean, este pedacito queda ahí doblado, inclusive puedo empezar a coser desde ahí, desde ese doblez. Y empiezo a que coincida todo. Un poquito adelante, atrás. Llego a la punta, levanto prensatelas para continuar. Aquí me voy a fijar muy bien que coincidan los dos cuadrados, porque yo necesito que se me cierren esas costuras que estaban abiertas. Ahí ya llegaron. Miren qué proyecto tan bonito y tan fácil. Y les cuento que queda la mesa muy elegante, muy bonita. Y además lo pueden hacer igualito también para Navidad. Con telas navideñas les va a quedar también muy bonito el proyecto. Y aquí nuevamente tengo en cuenta que me quede dobladito para que pueda hacerlo así. Y aquí me faltaría este pedacito, entonces sigo solito hasta aquí y solito. Ay, se me acabó el hilo debajo. Ya hace rato. Entonces, bueno, terminamos de pasarlo aquí y aquí. Y ahora le coloco el botón, le voy a poner un botón aquí en este lugar y las servilletas. Miren qué belleza. Definitivamente, donde hay una máquina de coser, siempre habrá algo para hacer. Y por qué no, para regalar y también para vender. Les aseguro que solamente con que lo pongan ustedes enfrente de sus hijos y de su esposo, o donde estén ustedes, o con quien ustedes compartan, le van a decir: ¡ay, eso tan lindo! Pero qué manera tan elegante de guardar las servilletas. Les aseguro, y ya vieron lo fácil que es. Además, qué bonito que donde estamos nosotras y sabemos de costura, podamos hacer proyectos tan preciosos. Recuerden compartir estos videos y recuerden que siempre nos vemos en el próximo video. La próxima semana con más y mejores proyectos que este. Se los aseguro. Déjenme en los comentarios qué otros proyectos les gustaría ver aquí con nosotros y recuerden que los quiero muchísimo, que los llevo aquí en mi corazoncito y que valoro y aprecio su comentario. Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao.